Sí, doctora. Bueno, buenas tardes con todos. Como ya inicialmente me había presentado, soy la doctora Carmencita Bardales, médico endocrinólogo del Hospital de Policía, y el día de hoy vamos a tratar un tema bastante importante concerniente a patología de la glándula tiroidea. La glándula tiroidea, vamos a ver qué enfermedades se presentan en esta glándula debido a que es una patología bastante frecuente después de la diabetes que se encuentra en primer lugar, ¿no? Entonces vamos a definir qué cosa es el hipotiroidismo y luego vamos a hablar del hipertiroidismo y su cuadro clínico. En relación al hipotiroidismo, es una patología o un cuadro clínico que está determinado por un déficit tanto en lo que es la producción y la acción de las hormonas tiroideas, esto debido a que hay una disminución del efecto de estas a nivel de los tejidos o los órganos diana, donde ejerce su mecanismo de acción las hormonas tiroideas. Y por lo tanto, esto va a conllevar a un enlentecimiento de todos los procesos metabólicos del organismo. He ahí la sintomatología florida de los pacientes que presentan este tipo de patologías. En relación a la definición de términos, vamos a ver que la patología hipotiroidea en los pacientes, de acuerdo al tiempo de evolución, de acuerdo al nivel de afectación y de acuerdo al grado de compromiso o severidad, tiene diferentes manifestaciones. En relación al tiempo, puede ser congénito o adquirido. En relación al nivel, puede ser primario, secundario o terciario central, engloba ese mismo término. En relación a la severidad, puede ser un hipotiroidismo primario franco, clínico, manifiesto, o puede ser un hipotiroidismo subclínico. Y en relación a la clínica y a la severidad del cuadro, vamos a ver que los pacientes pueden tener algún grado de compromiso extremo de la función de la glándula tiroidea, llegando a presentar algún grado de hipotiroidismo severo, como el cretinismo, el mixedema, y los pacientes que se encuentran críticamente enfermos en el contexto de un síndrome conocido como síndrome del eutiroideo enfermo. Para hablar de la glándula tiroidea, vamos a recordar un poquito el eje de nuestros órganos implicados en el mecanismo de la regulación de las hormonas tiroideas. Dentro de estos vamos a tener a nuestro eje central el hipotálamo, en el cual se regula la hormona liberadora de tirotropina. Tenemos a la hipófisis y la glándula tiroidea en sí. En el hipotálamo tenemos dos núcleos importantes, el núcleo supraóptico y paraventricular, en los cuales van a albergar a la hormona liberadora de tirotropina. Esta, a través de efectos positivos, tiene un estímulo en la hipófisis, específicamente en la adenohipófisis o hipófisis anterior, que va a estimular a la hormona estimulante de la tiroides, y esta en sí va a estimular a la glándula tiroidea para la síntesis y secreción de las hormonas tiroideas. Este mecanismo de regulación es un mecanismo coordinado, es un mecanismo dinámico, en el cual al fallar cualquiera de estos estímulos en diferentes niveles va a generar un feedback negativo para retroalimentar y generar un equilibrio homeostático de las hormonas tiroideas. Es preciso informar que hay factores hipotalámicos inhibitorios de este mecanismo de regulación. Dentro de estos factores inhibitorios vamos a tener a diferentes hormonas como la dopamina, la noradrenalina, la serotonina, la somatostatina y los glucocorticoides. También es importante mencionar que la hormona estimulante de la tiroides es una hormona glucoproteica. Se produce básicamente en las células tirotropas y cumple diferentes funciones. Dentro de ellas vamos a tener que participa en la captación del yoduro, se encarga de la síntesis de la tiroglobulina, de la yodación y acoplamiento para generar el estímulo de la síntesis y secreción de las hormonas tiroideas. Esta estimulación crónica de las hormonas tiroideas va a ocasionar una hiperplasia y por lo tanto va a generar un aumento de volumen de la glándula tiroidea. Y a esto se le conoce como bocio, ¿no? En la mayoría de los pacientes que cursan con hipotiroidismo, vamos a ver que la glándula tiroidea está aumentada de volumen y de tamaño. En relación a la prevalencia del hipotiroidismo, si nosotros hacemos una comparación en relación al hipertiroidismo, vamos a ver que el hipotiroidismo es muchísimo más frecuente en relación al hipertiroidismo.
Y dentro de los tipos de hipotiroidismo, lo más frecuente, un 4 o 5%, tenemos al hipotiroidismo subclínico. Conforme avanza la edad, hay mayor frecuencia en pacientes mayores de 60 años, en un mayor porcentaje, ¿no? En un 20%, los pacientes adultos mayores tienen mayor riesgo de tener hipotiroidismo. También es importante mencionar que esta patología es bastante frecuente en mujeres en una relación de 3 a 1 y sobre todo en mujeres en edades medias de la vida, ¿no? Sobre todo de 20 a 40 años de edad en relación a los varones. En relación al hipotiroidismo congénito, vamos a ver que tiene una incidencia de 1 sobre 3.500 recién nacidos vivos. Y si hablamos en forma global, vamos a ver que el hipotiroidismo, el 5% de la población mundial padece algún tipo de hipotiroidismo en algún momento de la vida, siendo más frecuente en edades más avanzadas de la vida, por encima de los 60 años de edad. Acá en esta tabla podemos ver en relación a la prevalencia del hipotiroidismo diferentes estudios en los cuales se ha evaluado el hipotiroidismo primario franco y el hipotiroidismo subclínico, y siempre vamos a ver que el hipotiroidismo subclínico tiene tendencia a tener mayor incidencia en los pacientes con disfunción tiroidea. Pero es importante también mencionar que el hipotiroidismo central o secundario también se puede presentar en nuestra población, pero es menos frecuente en relación a 1 sobre 1.000 pacientes hipotiroideos, ¿no? Con una prevalencia estimada en relación a la población general de 1 sobre 20.000 a 1 sobre 80.000 personas que padecen de esta patología. En relación a la epidemiología de esta patología, vamos a ver que la alteración de las hormonas tiroideas tiene una historia especial y tiene una progresión en el tiempo, ¿no? Esto lo vamos a tomar de referencia en relación a los valores alterados de la TSH con sospecha de hipotiroidismo. Es así que algunos pacientes con alteración de esta hormona van a permanecer estables por un tiempo, otros pueden recuperar espontáneamente el valor normal de los valores de TSH, pero sí tenemos una población que puede desarrollar un hipotiroidismo primario. Esa tasa de progresión del hipotiroidismo subclínico, un hipotiroidismo franco primario, está en aproximación a 5% de los pacientes en un año de seguimiento. ¿Y a qué se debe este tipo de progresión de la alteración de las hormonas tiroideas? Generalmente se debe a la presencia de anticuerpos, ¿no? Esto vemos bastante en la práctica clínica cuando nosotros evaluamos un paciente con sospecha de hipotiroidismo. Vamos a ver que probablemente tenga un hipotiroidismo subclínico con TSH elevada, con T4 libre normal. Si nosotros dosamos anticuerpos, sobre todo la tiroperoxidasa, si salen positivos y en el momento valoramos que el paciente no requiere algún tipo de medicación, entonces le hacemos seguimiento y control y vamos a ver que en un 55% de estos pacientes generalmente pueden cursar con hipotiroidismo primario en el tiempo mencionado. A diferencia de los pacientes que presentan anticuerpos negativos, es en un menor porcentaje van a progresar a un hipotiroidismo primario franco. Existe una población especial que tiene riesgo de presentar hipotiroidismo. Dentro de esta población vulnerable vamos a tener patologías o condiciones autoinmunes tanto endocrinas como no endocrinas, y que estamos en la obligación de evaluar la función tiroidea en caso tengamos algún paciente con esta patología. Por ejemplo, los pacientes con diabetes mellitus tipo 1, pacientes con enfermedad de Addison, pacientes mujeres con falla ovárica prematura, entonces son pacientes que tienen riesgo de presentar una patología hipotiroidea. Por lo tanto, debemos evaluar la función tiroidea. En cambio, hay otro tipo de patologías no endocrinas específicamente que también pueden estar asociadas a hipotiroidismo. Dentro de estas tenemos a la enfermedad celíaca, a pacientes que cursan con vitiligo, anemia perniciosa, pacientes con síndrome de Sjögren o esclerosis múltiple. Pero hay una población especial que también no debemos dejar de lado y debemos investigar la función tiroidea. Tenemos a los pacientes con síndrome de Down, que es bastante frecuente, generalmente a veces al nacimiento, los meses o en el transcurso de los años pueden presentar disfunción tiroidea. Los pacientes con síndrome de Turner, ¿no? Que son niños con talla baja, generalmente niñas con talla baja y retraso en el desarrollo puberal,
que generalmente pueden cursar con hipotiroidismo y puede ser una de las causas de la disfunción sexual. Y o pacientes que cursan con hipertensión pulmonar primaria, que también debemos evaluar la función tiroidea. Dentro de la clasificación o la etiología de esta patología, vamos a ver que el hipotiroidismo puede dividirse en un hipotiroidismo primario, cuando hay falla de la propia glándula tiroidea en sí, el hipotiroidismo secundario o central, ¿no? O terciario en algunas literaturas, en las cuales la falla es más alta, puede haber una falla hipofisiaria o hipotalámica, y en pacientes que cursen con un hipotiroidismo periférico, que se caracteriza por la resistencia periférica a la hormona tiroidea. Pero de todas estas causas, la más frecuente de todas ellas en un paciente adulto es la tiroiditis autoinmune o la tiroiditis de Hashimoto, ¿no? Seguido, en un segundo lugar, por el hipotiroidismo post-ablactivo, ¿no? El hipotiroidismo post-ablactivo se refiere a pacientes que han recibido terapia con yodo, ya sea por antecedente de hipertiroidismo o ya sea por antecedente de cáncer de tiroides en las cuales requieren tratamiento complementario con yodo radioactivo. Este es un cuadro para poder ver las causas del hipotiroidismo y, como hemos mencionado, una de las más frecuentes es la enfermedad de Hashimoto, tiroiditis autoinmune, también llamada tiroiditis linfocítica. Tenemos las causas iatrogénicas en el sentido de que un paciente haya sido sometido a una tiroidectomía por alguna patología, ya sea tumoral o cáncer, dosis terapéuticas de yodo 131 en exceso o antecedentes de radioterapia externa, ¿no? Los pacientes que tienen este tipo de antecedentes es importante evaluar la función tiroidea. Puede ser por déficit o exceso de yodo. Algunos fármacos que pueden condicionar también hipotiroidismo dentro de los fármacos. No, no tienes que terminarlo. Termínalo. Oye, casi es nada. A ver, pueden apagar su micrófono. ¿Firme? Sí, firme. ¿Qué hago? Debe sentir como está. Qué poquito, ¿cierto? Pero es de acabarlo, pues. Toca, mira. ¿Me ¿Cómo escuchan? están la mitad, weón? Toma todo, toma todo, toma todo. ¿Podrían apagar el micrófono, por favor? Enfermedades infiltrativas como los problemas de sarcoidosis, amiloidosis, hemocromatosis, Leo. son enfermedades de depósito. El hipotiroidismo congénito, ya sea por alteraciones Oye, oye, creo que no somos. Oye, sí, termínatelo. en Ya en una. relación a las disgenesias tiroideas, agenesias, hipoplasias, ¿Cuánto contigo? ectopias ¿A ti cuándo te falta, güey? o defectos en el Trate de transporte segundo, de ¿eh? yodo debido a mutaciones en Te lo estás diferentes comiendo rápido. receptores como Oye, los te falta un culo, diferentes ¿eh? genes de NIS o pendrina. La próxima encontremos transparente para que vean por ahí. Mira. Y el Ya mi hipotiroidismo gotita. Creo que transitorio, le que tres puede La ser carta cuartos por para falta, él, le una falta. weón. La carta tiroiditis para él. posparto, La carta. una Sí, weón, tiroiditis puta. Marico, ya subaguda, casi nada. Ya Tú casi te la nada. cagaste, weón. Tú fuiste que la Dale. Yo no tengo esas cartas. Ah, no, a él ver, lanzó la podría carta. Ah, apagar ya, su pero así, micrófono, así, así, por favor. como hombre. Ya casi no queda nada. Es solo el peso del este. El Ya hipotiroidismo notaste. secundario central, No queda hay casi nada. diferentes causas, como los tumores, ¿no? Fondo, Dentro de fondo, los fondo, fondo. tumores tenemos a la O del termina Fondo. todo, No, diario, puta. los ya. angiomas, son frecuentes en niños, y los Vamos, disgerminomas Ale, son vamos, Ale. metástasis de algún otro órgano, ¿no? La O cirugía, sea, la este me emborraché con radioterapia, tequila problemas como agua, lo vasculares, tomaba. Qué rico. enfermedades Grande, degenerativas, Ale. Qué Para rico. la A ver, a ver, hipotiroidismo Pachamama, carajo. depositaria, o también puede ser de No etiología hay qué rico, nada. qué rico. y el Tengo dos hipotiroidismo periférico debido a la destrucción rápida de las hormonas tiroideas, debido a que hay Sobrado, sobrado, alteraciones sobrado. en diferentes Oye, ¿hay receptores, alguna manera en que esto te pase más como por rápido? ejemplo ocurre en pacientes que cursan ¿Por con qué? grandes hemangio, endoteliomas o hemangiomas que pueden alterar la función de la glándula tiroidea. Te Entonces, estaba con el dentro de la micrófono, ¿no? etiología, vamos a ver de que una de las causas más frecuentes, hemos dicho que es la enfermedad autoinmune, la tiroiditis de Hashimoto. Pueden haber otras causas por deficiencia de yodo y iatrogénicas, como hemos mencionado, acá solamente para recalcar diferentes medicamentos, como la miodarona, las cuales depende de la dosis de la medicación y del tiempo de exposición de este fármaco en el organismo para generar una disfunción tiroidea.
Los contrastes, medios de contrastes yodados que pueden ocasionar también alteración de la glándula tiroidea, pacientes que estén en tratamiento con litio, estadurina, inhibidores de la tirosinquinasa, como medicamentos como sunitinib, pazopanib, axitinib, o pacientes que estén usando interferón alfa. Son pacientes que pueden alterar la glándula tiroidea. Acá para complementar las enfermedades infiltrativas, como por ejemplo todas las enfermedades de depósito que estamos viendo acá, o la tiroiditis de Riedel, que es un tipo de patología tiroidea en la cual también se caracteriza por una infiltración al tejido tiroideo, y cual condiciona una alteración en la función de la secreción de las glándulas tiroideas. Y la etiología transitoria, generalmente los pacientes resuelven la disfunción tiroidea, las tiroiditis silente, subaguda, la suspensión abrupta de hormona tiroidea, post-yodo 131, o que han recibido dentro del contexto de una enfermedad de Grey-Pass. Generalmente estos pacientes tienden a resolver la disfunción tiroidea y el proceso de hipotiroidismo puede pasar. En el secundario central, acá es importante mencionar que los pacientes que cursan con un hipotiroidismo de causas secundarias central, es importante evaluar los demás ejes de la glándula adenohipoficiaria, porque generalmente pueden cursar con un hipopituitarismo, ¿no? Entonces, un panhipopituitarismo, es conveniente ahí, detectarlo. Existe deficiencia aislada de la TSH o enfermedades hipotalámicas que generalmente son en un menor porcentaje, menos del 1% del hipotiroidismo, pero es preciso de todas maneras tenerlo en cuenta. Dentro de la clínica de los pacientes con hipotiroidismo, la clínica es bastante variada. Los pacientes generalmente no presentan toda la sintomatología clínica, pero existen ciertos signos o síntomas clínicos que el paciente justamente es su motivo de consulta durante la evaluación. Por ejemplo, los pacientes presentan intolerancia al frío, presentan astenia, agotamiento, cansancio, estreñimiento, hay una disminución en la concentración, hay caída de cabello, artralgias, ¿no? Los pacientes tienen mialgias, tienen hipoactividad, la habilidad emocional, que es justamente uno de los signos clínicos, uno de los síntomas clínicos que hace consultar a otras especialidades. Son pacientes que lloran por cualquier motivo, pueden cursar con depresión, que también es un motivo de consulta de los pacientes en psiquiatría. Les dan tratamiento y generalmente no mejora la sintomatología en relación a esta enfermedad, hasta que se detecta que tienen hipotiroidismo. La ganancia de peso generalmente va desde un 3 a 10% del peso total. La piel generalmente es una piel seca, fría, hay disminución de la vascularidad periférica, es por eso que tienen frialdad los pacientes. Las uñas generalmente están quebradizas, delgadas, el cabello es seco, sin brillo, pajizo. La voz de los pacientes, algunos pacientes con hipotiroidismo crónico, es una voz ronca, debido a que hay una alteración a nivel de la epiglotis, ¿no? Hipertensión arterial, sobre todo la presión diastólica, galactorrea en algunos pacientes, hay trastornos del ciclo menstrual, hipermenorrea, polimenorrea, los reflejos osteotendinosos, sobre todo el reflejo en la fase de relajación, generalmente se encuentra lento. Y también pueden cursar con anemia. La anemia generalmente es microcítica, hipocrómica, en algunos casos carencial. Pueden presentar hipercolesterolemia. Un signo importante en algunos pacientes es la caída de la colita de la ceja. A esto se le denomina madarosis, ¿no? Y en algunos pacientes tienen un tinte carotinémico de la piel eh, debido también a este tipo de alteraciones. De todos estos síntomas, vamos a ver que hay algunos que tienen mayor reporte en relación a la frecuencia que otros. La piel seca, la intolerancia al frío, la piel áspera, algunos pueden cursar con edema periorbitario, edema de las manos, de los pies. La frecuencia cardíaca generalmente es lenta, presentan bradicardia, llegando incluso en algunos pacientes a hacer un diagnóstico diferencial con descarte de bloqueos. La sudoración es escasa debido a que las glándulas sudoríparas están afectadas. El peso, hay alteración en el peso, algunos pueden cursar con parestesias, hormigueos, constipación, movimientos lentos, pensamiento lento, y en algunos pacientes pueden cursar hasta con disfonía.
Acá podemos ver un paciente, diferentes pacientes con algunos signos clínicos de hipotiroidismo. Hay un niñito en la parte central con hipotiroidismo extremo, cretinismo, en la cual se puede evidenciar los signos clínicos, una marcada macroglosia, una piel aparentemente seca, seria, una mirada seria, una hernia umbilical que podemos ver y también probablemente cursan con talla baja. En relación a la piel seca, media cartonada en algunos pacientes se debe a que hay un acúmulo de ácido hialurónico. Esto genera un tipo de edema llamado edema mucinoso o mixedema, en la cual es un paciente que no, cuando se examina, la piel se encuentra engrosada, dura, pero no deja fobia al examinar este tipo de alteraciones. Pacientes pueden cursar con caída de cabello, alopecias frontales, por ejemplo, edemas periorbitarios, depresión, aumento de peso. En algunos pacientes que tienen predisposición a presentar obesidad, alteración de la propia glándula tiroidea, ¿no? Como bocio, pueden ser bocios nodulares, multinodulares, y un síndrome del túnel carpiano, que también algunos pacientes lo van a manifestar en la consulta. Dentro de los paraclínicos, que se presentan en los pacientes con hipotiroidismo, vamos a ver que hay una alteración en el perfil lipídico. El paciente puede cursar con alteración de los electrolitos, como hiponatremia, cursan con hiperprolactinemia, con hiperhomocisteinemia, anemia y con hipoglicemia, ¿no? Entonces es preciso evaluar todos estos parámetros para poder dar un tratamiento adecuado y corregir todas estas alteraciones que produce el hipotiroidismo. ¿Cómo se hace el diagnóstico en un paciente con hipotiroidismo? Para el diagnóstico es primordial la clínica del paciente, el interrogatorio, la anamnesis. Luego de tener la alta sospecha de hipotiroidismo, vamos a solicitar las hormonas tiroideas. ¿Cómo se encuentran las hormonas tiroideas en un paciente con hipotiroidismo? Si es un paciente que cursa con hipotiroidismo primario, las hormonas tiroideas, la TSH está incrementada con una T4 libre baja. Ahí tenemos los rangos de referencia del laboratorio de TSH. Y la T4 libre está por debajo del rango de referencia de 0,2 a 2,9. Entonces, los valores de las hormonas tiroideas en un paciente con un hipotiroidismo subclínico, tenemos que la TSH se encuentra por encima del rango con valores de T3 y T4 dentro de rangos normales. Y cuando se sospecha de un hipotiroidismo central, secundario o terciario en algunos casos, cuando la TSH se encuentra por debajo de rangos normales con hormonas tiroideas de T4 y T3 también por debajo del rango normal. Dentro de estas evaluaciones, en la anamnesis, cuando uno hace a un paciente, debería también consignar el uso de medicamentos, porque hemos visto que hay ciertos fármacos que pueden alterar las hormonas tiroideas. Por ejemplo, un paciente que tenga el antecedente de haber usado estos medicamentos como glucocorticoides, dopamina, dobutamina, puede cursar con valores de TSH por debajo de lo normal, con valores de T3 y T4 dentro de rangos normales. Así también como la carbamazepina, fenitoína. Y en pacientes que se encuentren críticamente enfermos, es preciso evaluar la función tiroidea en caso el paciente no tenga alteración tiroidea de base, ¿no? Entonces, en este tipo de pacientes generalmente pueden cursar, por ejemplo, con valores de TSH por debajo del rango normal, con T3 normal, con T3 baja, perdón, con T4 dentro de rangos valores normales. Si un paciente se hace un seguimiento y sospecha de este tipo de patologías, vamos a ver que la TSH sin tratamiento generalmente se eleva sus valores debido a que hay una resolución del cuadro clínico de fondo. ¿Y qué vamos a mencionar en relación a un paciente con un síndrome de eutiroideo enfermo? Esta patología no es frecuente, es una patología por descarte. ¿En quiénes se va a sospechar? En pacientes en los cuales sean pacientes que hayan presentado un ayuno prolongado por algún motivo, pacientes que cursen con patologías como sepsis, grandes cirugías, infarto del miocardio, pacientes con insuficiencia cardíaca, enfermedades autoinmunes, pacientes con insuficiencia hepática, trasplante de médula ósea o en cualquier enfermedad en general grave
o moderada, ¿no? En este tipo de pacientes puede haber una movilización de las hormonas tiroideas y esto puede condicionar un síndrome conocido como el síndrome leucotiroideo enfermo. Esta prevalencia del síndrome de leucotiroideo enfermo en pacientes hospitalizados es bastante alta, ¿no? Hasta puede llegar a un 70% de los pacientes. Entonces es preciso hacer una buena evaluación, dosar los análisis correspondientes y poder definir si efectivamente se trata de un paciente con el síndrome de leucotiroideo enfermo, ¿no? Para eso es importante evaluar la T3 reversa, la cual se encuentra por encima de rangos de referencia, que solo son este examen, es preciso solicitarlo en este tipo de pacientes con alta sospecha de este síndrome. Entonces, si diagnosticamos, vamos a hacer seguimiento y control, se resuelve el cuadro clínico de fondo y generalmente las hormonas tiroideas también regresan a rangos de la normalidad, ¿no? Entonces, la evaluación de estos pacientes en relación a la función tiroidea es importante hacerlo dentro del contexto de la patología de fondo que tiene. Es preciso medir los valores de la TSH solo si es que hay alta sospecha de una alteración de la glándula tiroidea. También es importante considerar, debido a que un paciente críticamente enfermo es un paciente que está con polifarmacia, es importante verificar qué tipo de medicamentos está recibiendo para poder verificar si es por efecto de la medicación o es por efecto del síndrome en sí. Y los pacientes que no tienen un diagnóstico claro de hipotiroidismo no deben ser tratados hasta que la comorbilidad que le está trayendo a la hospitalización sea resuelta y ser evaluada justamente con un monitoreo y seguimiento de las hormonas tiroideas. Ahora, ¿en quiénes se debe hacer un descarte de hipotiroidismo? En mujeres en edad fértil, debido a que en este grupo etario es muchísimo más frecuente esta patología. Es en adultos más de 50, 60 años de edad, en neonatos con sospecha de hipotiroidismo. En realidad, todos los pacientes se hace un tamizaje de hipotiroidismo, un tamizaje neonatal, siempre y cuando se tenga la sospecha de que, o se tenga el antecedente de que la mamá tiene un antecedente de hipotiroidismo, sobre todo si es de causa autoinmune, en las cuales hay anormalidades en la palpación de la glándula tiroidea, ¿no? Como por ejemplo encontramos un bocio, el examen clínico, se debe evaluar la función tiroidea. En mujeres embarazadas es importante, en pacientes diabéticos tipo 1, antecedentes patológicos o familiares de enfermedades tiroideas, sobre todo familiares en primer grado y segundo grado, o pacientes que cursan con alguna alteración cardíaca como fibrilación auricular, es preciso evaluar la función tiroidea. Este es un algoritmo diagnóstico para poder definir si un paciente está con hipotiroidismo. Es preciso de inicio buscar los signos y síntomas sugestivos de hipotiroidismo y posteriormente medir los valores de TSH, ¿no? Si los valores se encuentran alterados, elevados por encima del rango de referencia, medir la T4 libre. Si se encuentra baja, estamos ante un hipotiroidismo primario. Para saber cuál es la causa, es preciso investigar los anticuerpos, tanto anticuerpos TPO como tiroglobulina. Generalmente nos van a orientar hacia una causa autoinmune de tiroiditis de Hashimoto. Si es que la T4 libre se encuentra normal, es un hipotiroidismo subclínico, ¿no? Y los anticuerpos podrían ayudarnos para ver la progresión de la enfermedad, como hemos mencionado en las diapositivas anteriores, y ver si es que este paciente puede progresar a un hipotiroidismo primario franco. Si los valores de la TSH están normales, ¿no? Y luego medimos los valores de la T4 libre, si se encuentran alterados, nosotros tenemos que investigar si es que hay alguna causa a nivel superior, ¿no? Si hay un compromiso hipoficiario hipotalámico, si es que tenemos alteración de la T4 libre, sobre todo, ¿no? Y también es preciso investigar la presencia de medicamentos, fármacos que podrían estar alterando la función tiroidea, y dependiendo del contexto del paciente, si es un paciente que se evalúa en consulta externa, es un paciente hospitalizado, hay que ver el contexto del paciente para poder definir el diagnóstico. Entonces, la tiroiditis de Hashimoto es una de las causas más frecuentes de hipotiroidismo. Es mucho más frecuente en mujeres de mediana edad. Tiene un alto componente de predisposición genética. Los anticuerpos generalmente están positivos en la mayoría de estos pacientes.
pero el diagnóstico generalmente se confirma con una biopsia. En la práctica diaria, generalmente no se pide una biopsia para hacer un diagnóstico de una tiroiditis de Hashimoto, ¿no? Esta patología es importante saber que los pacientes pueden estar, esta patología puede estar asociada a otros procesos autoinmunes, como hemos mencionado, pueden ser en enfermedades dermatológicas o reumatológicas. Ahora, si en la anatomía patológica nosotros encontramos las células asquenasis, las cuales tienen cambios oxifílicos al reporte de la patología, entonces estamos ante un paciente con una tiroiditis de Hashimoto y estas células son patognomónicas de esta patología, ¿no? Normalmente, el diagnóstico definitivo generalmente lo da la biopsia o la pieza quirúrgica de una patología en sí. Los anticuerpos anti-TPO y la tiroglobulina son anticuerpos que van a estar presentes en este tipo de patología, pero también existen anticuerpos antirreceptor que pueden tener un efecto tanto bloqueante como un efecto estimulador, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta la evaluación para poder definir ante qué posibilidad de hipotiroidismo estamos. Otra forma grave de hipotiroidismo tenemos al coma mixedematoso, que es un tipo de hipotiroidismo extremo, en el cual se caracteriza porque tiene un compromiso del estado mental, tiene una alta tasa de mortalidad, 30% de pacientes que se encuentran hospitalizados en una unidad de cuidados intensivos. Y el paciente con coma mixedematoso tiene factores de mal pronóstico, ¿no? Por ejemplo, hay una alteración en la temperatura, hipotermia menos de 35 grados, cursan con una bradicardia marcada, frecuencia cardíaca menos de 40. La edad es un factor de riesgo, mientras más avanzada la edad, más riesgo de estas complicaciones por las comorbilidades que presenta, y también la hipotensión menos de 90/60. Todos estos factores de mal pronóstico predisponen al riesgo alto de mortalidad en este tipo de pacientes. Un paciente con coma mixedematoso es preciso buscar la causa que lo desencadenó. Dentro de ellas las infecciones son las más frecuentes, sobre todo la sepsis, la enfermedad cardiopulmonar, hay alteraciones hidroelectrolíticas, como hemos visto, un paciente con hipotiroidismo puede cursar con hiponatremia. Hay alteraciones en relación a hay temperaturas extremas. Sobre todo los pacientes que cursan con coma mixedematoso son pacientes que según la literatura menciona que en los climas extremos, como en el frío, ¿no? Los pacientes pueden tener más riesgo de presentar un coma mixedematoso en caso tenga las condiciones de desarrollar el paciente. ¿Cuál es el tratamiento para este tipo de patología? El tratamiento es la hormona tiroidea, que debe darse en la vía de administración endovenosa, levotiroxina de 200 a 300 microgramos en una carga de endovenosa, luego seguido de 100 a 200 microgramos de levotiroxina al día hasta que el paciente tolere la vía oral. Pero es importante mencionar que los pacientes con coma mixedematoso tienen riesgo de hacer una insuficiencia suprarrenal aguda. Por lo tanto, es importante administrar glucocorticoides como la hidrocortisona a dosis de estrés, ¿no? De 100 miligramos endovenoso cada 8 horas. No contamos en nuestro medio con levotiroxina endovenosa, así que si nuestro paciente se encuentra críticamente enfermo y no se puede usar la vía oral, tenemos que usar una sonda nasogástrica o también la vía rectal, ¿no? Que se ha podido administrar en algunos pacientes que por algún motivo no se puede utilizar la vía oral. Y también es preciso controlar todas las comorbilidades que tenga el paciente, ¿no? Si es una paciente diabética, hipertensa, es preciso también controlar estas patologías para evitar la exacerbación del cuadro. Existen situaciones especiales de hipotiroidismo, por ejemplo, en el embarazo. La paciente con hipotiroidismo en el embarazo y no tratado, no controlado, tiene riesgo de preeclampsia, anemia, hemorragia postparto, disfunción ventricular, riesgo de aborto espontáneo, bajo peso al nacer. Y también, como sabemos, la hormona tiroidea participa en el desarrollo del sistema nervioso central, tiene el riesgo de presentar anormalidades en el desarrollo cerebral, ¿no?
En las pacientes embarazadas, generalmente los primeros meses son de vital importancia el aporte de hormona tiroidea en el desarrollo de estas funciones importantes. Entonces, se debe hacer un screening de la disfunción tiroidea durante el embarazo. Si es que la paciente ha tenido historia de hiper o hipotiroidismo o tiroiditis o antecedentes de una cirugía tiroidea, si es que hay familiares de primero o segundo grado de patología tiroidea, si es que cursa con un bocio, si es que ha tenido la presencia de anticuerpos positivos, y verificar qué signos y síntomas son sugestivos de la disfunción tiroidea, ¿no? Y aparte los paraclínicos que ya hemos mencionado. Más si es que los pacientes tienen una patología autoinmune de fondo, es preciso también evaluar la función tiroidea, ¿no? Hay pacientes que, por ejemplo, están en programa de fertilidad, están evaluando y uno de los motivos puede ser el hipotiroidismo no tratado, una de las causas de infertilidad, ¿no? Los antecedentes de radioterapia en la zona de cabeza y cuello también afectan la función de la glándula tiroidea, entonces es importante también evaluar la función de estas hormonas en relación a este antecedente. En el hipotiroidismo y el embarazo es importante el monitoreo de la hormona TSH antes del embarazo y en cada trimestre del embarazo. También es preciso mencionar que la hormona tiroidea durante el embarazo es un medicamento bastante seguro, incluso durante el embarazo y la lactancia, ¿no? Y los controles deben ser tanto con TSH y T4 libre en cada trimestre del embarazo, dependiendo de cómo estén los controles de estas hormonas. Es recomendable durante los periodos del embarazo, según la Guía Americana de Tiroides, en el primer trimestre mantener unos valores de TSH entre 0,1 a 2,5, en el segundo trimestre entre 0,2 y 3, y al igual que en el tercer trimestre de 0,3 a 3 miliunidades por litro de monitoreo de la TSH, ¿no? Para lograr un aporte adecuado a las hormonas tiroideas al feto. El hipotiroidismo subclínico, dependiendo de los valores, vamos a ver más adelante que hay criterios para poder indicar tratamiento en este tipo de pacientes. Acá esta es una tablita para ver los valores de la TSH según diferentes estudios y en relación a los estadios del embarazo, ¿no? Las metas de control, como hemos visto, en cada trimestre del embarazo está por debajo de los rangos de referencia normal para lograr un mejor aporte de hormonas tiroideas al feto. La Asociación Americana de Tiroides, la guía ATA, recomienda que hay que considerar tratamiento con hormona tiroidea en mujeres en edad reproductiva con TSH normal, pero si están gestando o planean gestación, incluyendo la reproducción asistida en el futuro inmediato o tienen o han tenido anticuerpos positivos, especialmente si es que tienen un antecedente de mala historia obstétrica. ¿Qué quiere decir esto? Si es que una mujer en edad fértil está planeando tener embarazo, ¿no? Y nosotros dosamos sus hormonas tiroideas y encontramos que la TSH se encuentra en el límite normal 4,9, por ejemplo, y ella planea embarazo, la guía recomienda que se debe ajustar la dosis de la medicación o se debe iniciar tratamiento siempre y cuando la paciente esté en el programa de reproducción asistida o tenga anticuerpos positivos, ¿no? Para lograr mayor chance de ovulación y mejor aporte de hormonas tiroideas al producto. El hipotiroidismo subclínico es una condición en la cual los valores de la TSH se encuentran por encima de 10. El paciente puede cursar con bocio, anticuerpos positivos, puede cursar con paraclínicos como hipercolesterolemia, infertilidad. Hay indicaciones relativas de iniciar tratamiento si tiene hiperprolactinemia leve idiopática de causa no filiada o el paciente cursa con depresión, ¿no? Entonces, generalmente se debe dar tratamiento si es que la TSH se encuentra más de 10 y presenta alguna sintomatología y viendo cuál es el objetivo del tratamiento en este tipo de pacientes. El hipotiroidismo congénito es una de las causas más frecuentes de retraso mental prevenibles. La incidencia 1 sobre 2.500 a 4.000 recién nacidos vivos. El 85% de los casos generalmente son esporádicos, el resto son hereditarios.
Y la causa más frecuente de hipotiroidismo congénito de manera permanente es la disgenesia tiroidea, ¿no? Esta alteración en la morfología de la glándula tiroidea se presenta bajo tres formas, como ectopia tiroidea, aplasia tiroidea o hipoplasia tiroidea, la cual no permite cumplir su función de la síntesis y secreción de las hormonas tiroideas. Por lo tanto, nosotros vamos a tener un paciente con la madre, una gestación prolongada, va a cursar con ictericia persistente, con edema, con hipoactividad, ¿no? Y en el postnatal, generalmente el pequeño, el bebé, el producto sale, tiene un crecimiento lento, tiene dificultad para alimentarse, tiene hipoactividad, mixedema y hay retardo en el desarrollo de manera global. Hay tres alteraciones importantes en un hipotiroidismo congénito: alteraciones del desarrollo neurológico, hipoactividad, somnoliento, alteraciones del crecimiento, debido a que la hormona tiroidea participa en el crecimiento lineal, y hay la presencia de mixedema, macroglosia, edema de párpados, la carita redonda, el llanto característico, un llanto ronco, afónico, disfónico, debido al mixedema en los tejidos laringeos. La piel, una piel reseca, descamativa, y una piel gruesa cartonada. Los signos del hipotiroidismo generalmente se van a desarrollar a partir de la primera semana, pero no van a ser evidentes hasta el segundo o tercer mes, ¿no? Y por eso es preciso detectarlo a tiempo, porque los daños pueden ser realmente irreversibles en este tipo de pacientes que cursan con hipotiroidismo congénito. Otro de los signos clínicos a tener en cuenta en un paciente con hipotiroidismo congénito es la fontanela posterior es bastante amplia, no se cierra con facilidad, tienen un ruido nasal característico, cursan con hernia umbilical, macroglosia, estreñimiento, hipotonía, problemas en la alimentación, tienen dificultad para lactar, poca fuerza para succionar el pezón, el pelo general, el pelo el ralo, quebradizo, débil, pueden cursar con vómitos y bradicardia en relación a los síntomas de hipotiroidismo congénito. ¿En quiénes se debe hacer el screening? ¿En qué momento? Entre el segundo o tercer día de vida, sobre todo de pacientes o hijos de madres con una disfunción tiroidea autoinmune, ¿no? Entonces, en ellos estamos en obligación de poder descartar un hipotiroidismo neonatal o congénito. ¿Cuándo se tiene la sospecha? Cuando el nivel de la TSH está por encima de 20, por lo tanto es importante verificar esta alteración y de inmediato iniciar el tratamiento para evitar los daños, sobre todo al sistema nervioso central. El diagnóstico diferencial en este tipo de patologías son las tiroiditis ectópicas linguales o submandibulares o el quiste de tirogloso, ¿no? Para eso es importante evaluar, examinar con una ecografía para verificar si la glándula tiroidea no se encuentra en el sitio habitual o tiene una ectopia de esta, y es lo que está condicionando el hipotiroidismo congénito. El cretinismo es otro tipo de hipotiroidismo en el cual se caracteriza por presentar una alteración del sistema nervioso central, un retardo mental severo, alteraciones del crecimiento, alteraciones de las proporciones corporales, hay alteración de las hormonas tiroideas y generalmente tiene una edad ósea demasiado retrasada, debido a que hay una disgenesia epifisiaria, ¿no? Por lo tanto, son niños con talla baja. El tratamiento en sí de la patología en general del hipotiroidismo es la hormona tiroidea, que es una hormona sintética, es muy idéntica a nuestra hormona fisiológica, que para ejercer su acción biológica debe desiodinarse, dando como resultado la hormona T3, que es la hormona activa, ¿no? Tenemos T4 en el torrente circulatorio en mayor cantidad, pero la hormona biológicamente activa es la hormona tiroidea, la T3, la triiodotirónica. ¿Cuáles son los objetivos clínicos del tratamiento? Un paciente con hipotiroidismo: resolver la sintomatología clínica, normalizar los valores de las hormonas tiroideas y sobre todo evitar el sobretratamiento con un monitoreo estricto de las hormonas tiroideas, ¿no? Especialmente en pacientes ancianos. ¿Por qué en pacientes ancianos? Porque puede traer alteraciones a nivel de el tejido óseo y puede traer riesgo de alteraciones cardíacas. ¿Cuál es la dosis de la hormona tiroidea que se debe indicar en la mayoría de los pacientes? En adultos jóvenes,
Generalmente se calcula por kilo de peso y va de 1,6 a 1,8 microgramos por kilo día. En ancianos la dosis debe ser menor, de 0,5 microgramos por kilo día. Es importante tomar la hormona tiroidea en ayunas, un vaso de agua, no café, té, ninguna otra bebida, para evitar que interfiera con su absorción del medicamento. Pero también es preciso tener en cuenta que hay diferentes fármacos que pueden interferir con la absorción del medicamento. Por ejemplo, el sucralfato, el hidróxido de aluminio, sulfato ferroso, soya, calcio, fenitoína, digoxina, warfarina, todos estos fármacos disminuyen la absorción del medicamento. La hormona tiroidea tiene una semivida de 7 días, pero necesita 6 semanas para lograr un equilibrio en relación a la TSH y lograr los efectos biológicos de la hormona tiroidea, donde se absorbe en el estómago y en el intestino delgado y requiere de una condición básica, ¿no? De la secreción ácida para poder tener un mejor mecanismo de acción. Si es que el paciente tiene alguna alteración de esta secreción ácida, hay que aumentar al 22 al 34% de la dosis para lograr una mayor absorción del fármaco y lograr mejores efectos biológicos. Los efectos secundarios de la hormona tiroidea es la tirotoxicosis sintomática o subclínica, ¿no? Para esto es importante en el monitoreo de las hormonas tiroideas evitar llegar a valores de TSH menores a 0,1 debido a que puede condicionar taquiarritmias atriales, sobre todo en pacientes adultos mayores, que puede condicionar fibrilación auricular, ¿no? Y pacientes con puede incrementar el riesgo de osteoporosis debido a la mayor resorción ósea. Hay un empeoramiento de pacientes con enfermedad coronaria o insuficiencia adrenal limítrofe de acuerdo a la dosificación del medicamento. Y en pacientes posmenopáusicas también es preciso medir los valores de TSH para evitar una mayor aceleración de la resorción del tejido óseo y evitar mayor riesgo de osteoporosis. Algunos pacientes pueden cursar con alopecia transitoria y dependiendo de la dosis, algunos pacientes pueden cursar con sintomatología simpático-mimética, ¿no? Taquicardia, ansiedad, nerviosismo. El tratamiento en sí con la hormona tiroidea se debe monitorizar dependiendo la condición clínica del paciente. Los anticuerpos son importantes debido a que nos va a definir la etiología de la enfermedad y dependiendo de la condición clínica del paciente, generalmente se debe hacer una evaluación de los pacientes de 2 a 12 semanas, dependiendo cuál sea el objetivo del tratamiento. Si es un paciente que se va a operar, generalmente el monitoreo es mucho más cercano, ¿no? Si son pacientes, la dosis de la medicación también se debe regular de acuerdo a la evolución del tratamiento y es preciso también investigar la clínica del paciente durante el tratamiento para poder corregir la dosis de la medicación y evitar los efectos adversos del fármaco. Las metas del tratamiento, restaurar el estado eutiroideo del paciente, mejorar la clínica y en algunos casos, si el paciente presenta bocio, generalmente disminuir el tamaño de este tipo de patología. También otro aspecto importante en relación al hipotiroidismo subclínico, dependiendo si es que se decide o no tratar al paciente con hipotiroidismo subclínico, evaluando las comorbilidades que presenta, es preciso mencionar que la hormona tiroidea también puede normalizar los valores de dislipidemia y también puede reducir la mortalidad cardiovascular, ¿no? Por eso es que cada paciente se debe evaluar para definir si requiere o no requiere tratamiento en caso al hipotiroidismo subclínico. El hipotiroidismo primario, de todas maneras, requiere medicación. Los beneficios del tratamiento es que vamos a lograr normalizar las hormonas tiroideas, vamos a corregir el perfil lipídico, vamos a reducir el riesgo cardiovascular y sobre todo es importante el monitoreo de las hormonas tiroideas, debido a que los pacientes pueden cursar con reacciones adversas que puede condicionar otro tipo de alteraciones cardíacas, de mineralización ósea o aumentar el riesgo de mortalidad dependiendo de la evolución del paciente. Eso es en relación al hipotiroidismo. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Doctora, una consulta. Sí, le escucho.
Disculpe, ¿por qué la levotiroxina es T4, verdad? El T4 no está en un 20% aproximadamente de todas las hormonas tiroides en el cuerpo. Llega a tener un impacto fuerte, tanto como la T3 que está en mayor cantidad. A ver. La hormona tiroidea, la hormona tiroidea activa es la T3. Tenemos mayor cantidad de T4 en el organismo. Entonces, según la biosíntesis de las hormonas tiroideas, la T4 se transforma en T3 activa y es la que ejerce los efectos biológicos en el torrente circulatorio y genera todos los cambios en los diferentes órganos que hemos mencionado, ¿no? La levotiroxina es T4. La T3, la liotironina, tiene ciertas indicaciones en algunos tipos de pacientes. No es un fármaco habitual, pero se puede indicar en algunos casos muy específicos, ¿no? Como resistencia a la hormona tiroidea, por ejemplo, para lograr mayor conversión de T4 a T3. Pero la hormona tiroidea, la T4, es bastante efectiva, segura, bastante noble, está indicada en todos los grupos etarios, niños, adolescentes, gestantes, adultos mayores, varones, mujeres, pero siempre y cuando hay que evaluar, como he mencionado, todos los factores de riesgo que tenga, ¿no? Si es un paciente adulto mayor, tengo que evaluar las comorbilidades que tenga. Si es un paciente adulto joven, la dosis la voy a indicar de acuerdo al kilo de peso. Si es un niño, también es preciso indicarlo de acuerdo al kilo de peso, ¿no? Gracias, doctora. Ya. Seguimos. El hipertiroidismo. Aquí vamos a definir dos condiciones importantes, ¿no? Cuando hablamos de hipertiroidismo, vamos a ver dos términos importantes: la tirotoxicosis y el hipertiroidismo en sí. ¿Qué es la tirotoxicosis? Se refiere a los cambios clínicos y fisiopatológicos que se producen por el exceso de hormona tiroidea, independientemente de cuál sea su causa. En cambio, el hipertiroidismo en sí se refiere a patologías tiroideas que producen un exceso de síntesis y secreción de hormona tiroidea, pero por la propia glándula tiroidea, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que puede haber episodios de tirotoxicosis por alguna otra causa que no sea la enfermedad tiroidea en sí, ¿no? ¿Qué causas? Ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Y que puede condicionar un problema de hipertiroidismo. La clasificación, el hipertiroidismo, se puede clasificar en primario, secundario o central, que lo engloba los dos términos. Primario, cuando hay un aumento en la síntesis y secreción de las hormonas tiroideas de forma autónoma por la propia glándula en sí. El central, que engloba el secundario y el terciario, y un aumento en el secundario autónomo de la síntesis de la hormona estimulante, la tiroides, pero por la glándula hipofisiaria. Y el terciario se debe a un aumento autónomo también de la síntesis de la hormona liberadora de tirotropina a nivel hipotalámico, que va a condicionar todos los cambios de hipersecreción de hormona tiroidea. Entonces, estos ejes ya lo hemos visto: el eje hipotalámico, hipofisiario, tiroideo, en el cual la hormona liberadora de tirotropina estimula la adenohipófisis y esta hace lo propio a la glándula tiroidea para lograr una síntesis y secreción de las hormonas tiroideas. Todo este mecanismo fisiológico normal, en condiciones normales, genera una síntesis y secreción de las hormonas y los efectos biológicos en los diferentes órganos, ¿no? Y debido a la alteración que se produce, generalmente va a producir cambios en el organismo debido a la regulación del eje hipotálamo hipofisiario de las hormonas tiroideas, que van a ejercer efectos metabólicos en diferentes órganos. Entonces acá el primario ya hemos mencionado la propia glándula, el secundario en la hipófisis y el terciario a nivel hipotalámico en sí. ¿Cuál es la clínica de un paciente con hipertiroidismo? Como hay una hipersecreción de las hormonas tiroideas, generalmente los pacientes presentan nerviosismo, intranquilidad, hiperhidrosis, tienen intolerancia al calor, palpitaciones, también pueden cursar con astenia, pérdida de peso inexplicable, pero tienen hiperfagia. Son pacientes inquietos, ansiosos, pacientes que uno va a la consulta, ve en la consulta a un paciente con hipertiroidismo, se sienta, se para, no está tranquilo, mueve las manos. Es un paciente que se encuentra con esta sintomatología, ¿no? Algunos pueden cursar con disnea, debilidad muscular, sobre todo la debilidad muscular proximal. Pueden cursar con caída de cabello, edemas, tienen hiperdefecación,
anorexia. Algunos pueden cursar con hiperdefecación y se alterna con estreñimiento, ¿no? Y dependiendo del contexto del paciente, pueden algunos tener también pacientes con obesidad pueden cursar también con hipertiroidismo. Dentro de los signos clínicos tenemos la taquicardia, que es uno de los motivos de consulta de los pacientes con hipertiroidismo, ¿no? El bocio, la piel es una piel delgada, fina, caliente, roja. Tienen tremor, sobre todo tremor distal. Como la glándula tiroidea está hipervascularizada, generalmente se puede auscultar un soplo en la región tiroidea. Hay signos oculares en relación al hipertiroidismo. Hay alteraciones cardíacas como la fibrilación auricular, pueden cursar con esplenomegalia, preciso evaluar abdomen, ginecomastia algunos pacientes y en algunos pueden cursar con eritema palmar, ¿no? Entonces, la clínica, de todos los signos clínicos, uno de los motivos más frecuentes de consulta generalmente es el nerviosismo, la taquicardia y el bocio en algunos pacientes, ¿no? Ahora, dentro de las causas más frecuentes de hipertiroidismo, tenemos a la enfermedad de Graves-Bassett. Se presenta, al igual que el hipotiroidismo, en edades medianas de la vida, de 20 a 40 años. Es mucho más frecuente en mujeres, en una relación de 5:1. Existe una triada clásica autoinmune de bocio difuso, oftalmopatía de Graves y dermatopatía de Graves, ¿no? Que muchas de las veces no es evidente en un paciente tal cual se está presentando. La etiología de esta patología es de causa autoinmune, eh, tiene una fuerte predisposición familiar. El 50% de los familiares con anticuerpos antitiroideos circulantes tiene riesgo de presentar hipertiroidismo, ¿no? Por eso es importante preguntar los antecedentes familiares. Acá tenemos un paciente con enfermedad de Graves y la triada autoinmune, bocio difuso, en un mayor porcentaje, si lo queremos ver así. Los exoftalmos generalmente son bilaterales, ¿no? Hay retracción palpebral, protrusión de los globos oculares y edema periorbitario en algunos pacientes. Y el mixedema pretibial, como podemos ver acá, una piel gruesa, cartonada, engrosada, ¿no? Pero que no tiene un edema duro generalmente y generalmente simétrico. En relación a la enfermedad de Graves, en relación a la patogénesis, los linfocitos T realmente se sensibilizan a los antígenos tiroideos y estos van a estimular a los linfocitos B para poder generar mayor síntesis de anticuerpos contra los antígenos. Un anticuerpo está dirigido contra el receptor de la hormona estimulante, la tiroides, de las células tiroideas, y esta va a estimular para que se aumente el crecimiento y su función. Por lo tanto, hay una hipersecreción de las hormonas tiroideas y hay un aumento de tamaño de la glándula tiroidea en sí. Esta predisposición genética, existen factores que lo desencadenan, pero no está del todo dilucidado. Por ejemplo, en el embarazo, en el posparto, pueden presentar los pacientes hipertiroidismo, el exceso de yoduro, tratamiento con litio, infecciones virales, bacterianas, el retiro brusco de corticoides y también hay situaciones en las que se postula que el estrés metabólico también puede condicionar o puede gatillar el desencadenamiento de hipertiroidismo, ¿no? Pero no hay una evidencia científica que esto sea así. En relación al cuadro clínico, los signos y síntomas del hipertiroidismo, vamos a tener los pacientes con hipertiroidismo generalmente cursan con bocio, con intolerancia al calor, exoftalmos, hipertensión, ¿no? Pueden cursar también con tremor, sobre todo tremor distal, cursan con hiperdefecación. Los pacientes hay una exaltación de los reflejos tendinosos. El paciente tiene hiperfagia, adelgaza inexplicablemente de peso, ¿no? Y hay que buscar los signos de autoinmunidad, como hemos dicho, ¿no? Los signos de autoinmunidad, los exoftalmos, el edema pretibial y el bocio que generalmente la mayoría de los pacientes pueden presentar. El diagnóstico es clínico,
y vamos a verificar con las hormonas tiroideas. Generalmente las hormonas tiroideas, la TSH se encuentra suprimida o por debajo del valor normal con niveles altos de hormona tiroidea. Los anticuerpos son importantes para definir la etiología autoinmune de esta patología, ¿no? Pero los anticuerpos contra el receptor de la TSH o el anticuerpo, la inmunoglobulina estimulante de la tiroides son más específicos de la enfermedad de Graves-Basedow. Pero también los anticuerpos antitiroglobulina y anticuerpos TPO, que están presentes en un mayor porcentaje en la tiroiditis de Hashimoto, también pueden estar presentes en la enfermedad de Graves-Basedow, en un menor porcentaje. La gammagrafía tiroidea es una herramienta bastante útil que nos va a ayudar a definir la causa del hipertiroidismo, en este caso la enfermedad de Graves. Lo van a reportar como un bocio difuso hipercaptante, como podemos ver la fotografía de ahí, ¿no? Entonces es una glándula tiroidea hipertrófica que está captando el yodo 131, el tecnesio 99, realizado en la gammagrafía. El tratamiento de la enfermedad de Graves, el tratamiento específico en sí, va dirigido a el uso de las drogas antitiroideas en la familia de las tionamidas, el tratamiento con yodo radioactivo, yodo 131, la cirugía en un tercer lugar y el tratamiento coadyuvante, ¿no? En los fármacos antitiroideos, dentro de las tionamidas, pertenecen al grupo de las tiourias. Tenemos a 3 tipos de medicamentos: el propiltiuracilo, el tiamazol o metimazol y el carbimazol. De todos, el más utilizado es el tiamazol. No tenemos propiltiuracilo ni carbimazol en nuestro medio. El mecanismo de acción de los fármacos antitiroideos va dirigido en diferentes zonas. Hay medicamentos que van a interferir de manera directa con la síntesis y secreción de las hormonas tiroideas. Los inhibidores iónicos bloquean el mecanismo de transporte de yoduro, por lo tanto van a interferir con todo el mecanismo de captación, la tiroglobulina y la formación de síntesis de hormonas tiroideas. Las concentraciones altas de yodo van a permitir una menor liberación de las hormonas tiroideas, por lo tanto van a reducir la síntesis de secreción de las hormonas tiroideas en el torrente circulatorio, y el yodo radioactivo generalmente va a generar un efecto de destrucción de la glándula tiroidea y por lo tanto también va a haber una disminución de las hormonas tiroideas. Dentro de los fármacos, de los fármacos de las tionamidas o las tiourias, tenemos a los ya mencionados. Solamente para recalcar acá que el propiltiuracilo, como pasa en menos frecuencia la barrera placentaria, está indicado en pacientes gestantes, ¿no? El metimazol, en relación al propiltiuracilo, tiene un tiempo de vida media un poco más corto en relación al propiltiuracilo. Inhibe en más del 90% la síntesis de las hormonas tiroideas en relación al propiltiuracilo, que es un 60%. ¿No? Entonces, y la administración es dependiendo de la severidad del paciente. Y otro punto importante en relación a estos fármacos, en relación a los antitiroideos, el metimazol usado durante la gestación puede generar alteraciones, al igual que el propiltiuracilo, pero una de las alteraciones o reacciones adversas más temibles en el uso de estos fármacos es la agranulocitosis, que se puede presentar en un paciente que se encuentra en tratamiento entre los 2 a 3 meses de inicio de tratamiento, ¿no? Esto genera una disminución en relación a las defensas y puede condicionar un tratamiento en una unidad de cuidados intensivos para poder restaurar este tipo de complicaciones que presenta este fármaco. El yoduro reduce la vascularidad de la glándula tiroidea y endurece la consistencia de esta, y por lo tanto va a frenar la respuesta de la TSH y va a disminuir la síntesis y secreción de las hormonas tiroideas. Dentro de las soluciones o presentaciones de este fármaco, tenemos dentro de las más usadas y más conocidas, tenemos la solución de Lugol, que es un preparado galénico, que se prepara al 5% de yodo y el 10% de yoduro potásico. La dosis va de 3 a 4 o 5 gotas cada 6 o cada 8 horas, dependiendo la severidad del cuadro del hipertiroidismo. Dentro de las reacciones agudas de hipersensibilidad de este
fármaco usado, el paciente puede presentar angioedema o edema de glotis, hemorragias cutáneas o púrpura trombocitopénica, ¿no? Disminución de las plaquetas. Por eso es importante estar monitorizando los efectos en relación al uso de este medicamento. El yodo radioactivo es un medicamento que lo indica medicina nuclear. El yodo 131, ¿qué mecanismo tiene? Penetra las células tiroideas, dañándolas o destruyéndolas y evitando por ende la producción de las hormonas tiroideas. La dosis va a depender del tamaño de la glándula tiroidea. Dentro de los efectos adversos de este medicamento puede producir molestias gastrointestinales, ¿no? Y está contraindicado en pacientes embarazadas, ¿no? El yodo radioactivo no se puede dar en mujeres embarazadas. Ahora, las mujeres en edad fértil deben esperar por lo menos de, de 6 a 12 meses para lograr salir embarazadas, ¿no? Debido a que el efecto radiactivo del yodo puede afectar al producto y puede condicionar algún grado de hipotiroidismo, ¿no? Y dentro de los medicamentos coayudantes para el hipertiroidismo, vamos a tener los beta bloqueadores que van a ayudar a reducir la sintomatología en este tipo de pacientes. Este fármaco se debe usar al inicio del tratamiento de un paciente hasta la normalización de las hormonas tiroideas, dependiendo del tratamiento que reciba, ya sea tionamidas o yodo radioactivo o la cirugía, ¿no? Entonces, el tratamiento con estos medicamentos van a acompañar al tratamiento específico en sí. Dentro de las tiroiditis, vamos a tener a dos causas grandes importantes, las tiroiditis no dolorosas y las dolorosas. Dentro de las, ahí está, acá, perdón, esto se ha corrido de acá. Solo acá para mencionar que hay algunos pacientes con hipertiroidismo que pueden cursar con tiroiditis, ¿no? En este tipo de pacientes es preciso evaluar la causa de la tiroiditis y ver si es que requiere un tratamiento específico o no. Las tiroiditis pueden ser agudas o subagudas que pueden condicionar hipertiroidismo. Entonces, si son agudas, pueden ser de causa viral. Si son subagudas de causa viral, si son agudas, pueden ser de causa bacteriana y generalmente van a requerir un tratamiento antibiótico específico. Los fármacos que están asociados a problemas de tirotoxicosis, como hemos mencionado, la miodarona, para producir su efecto tarda meses a años, el litio también generalmente más de un año, el interferón alfa, meses para producir una disfunción de la glándula tiroidea, la interleuquina 2 también tarda meses en producir una disfunción. Eh, ¿Qué les quiero explicar con este cuadrito? Que los pacientes que están recibiendo diferentes fármacos, como los acá mencionados, se debe evaluar la función tiroidea no al inicio del tratamiento, sino por lo menos en 6 meses a un año de recibir el medicamento para ver si es que hay una disfunción tiroidea. Otras formas de hipertiroidismo tenemos la hashitoxicosis. Se sitúa dentro del espectro de las causas autoinmunes de tirotoxicosis. Inicialmente se comporta como una enfermedad de Graves, con anticuerpos estimulantes del receptor de la TSH y posteriormente va a virar a un hipotiroidismo. Esto se debe a que hay una infiltración linfocítica crónica glandular similar a la enfermedad de tiroiditis de Hashimoto, ¿no? Entonces es preciso evaluar el curso de la enfermedad. El adenoma tóxico o enfermedad de Plumber es la causa más frecuente de hipertiroidismo en pacientes adultos mayores. Es un adenoma funcional secretor tanto de T3 y T4. He ahí la hipersecreción de estas hormonas circulantes que condicionan la sintomatología. Los pacientes van a cursar con taquicardia, intolerancia al calor, hay una alteración de las hormonas tiroideas compatible con hipertiroidismo. Y en los estudios gamagráficos vamos a ver que en la gamografía hay un nódulo caliente, hipersecretor, y que va a suprimir el tejido sano, ¿no? Generalmente es un nódulo autónomo tóxico. ¿Cuál es el tratamiento en este tipo de pacientes? El tratamiento es con yodo 131. El bocio multinodular tóxico también es una causa bastante frecuente en pacientes ancianos, en los cuales también cursan con alteraciones como taquicardia, insuficiencia cardíaca, arritmias, pérdida de peso,
temblores, hay una alteración evidente de las hormonas tiroideas. ¿Y qué es lo que nos da el diagnóstico? La gamografía tiroidea nos va a reportar nódulos funcionales múltiples, tóxicos, y el tratamiento también es la terapia con yodo 131. Otros tipos de hipertiroidismo, la tiroiditis subaguda o crónica, se presenta con una liberación súbita de las hormonas tiroideas y una supresión de la TSH. Los síntomas, depende de la severidad, pueden ser leves a graves y pueden ceder espontáneamente en semanas o meses, ¿no? Dependiendo cuál sea la causa. Y la gamografía nos va a reportar una captación de yodo bastante suprimida. La tirotoxicosis artificial es la ingesta de grandes cantidades de hormona tiroidea que van a suprimir la TSH. Pueden cursar con síntomas de tirotoxicosis, taquicardia, ansiedad, nerviosismo. La gamografía generalmente va a salir suprimida y el tratamiento generalmente va dirigido a la sintomatología que presenta el paciente, ¿no? Los beta bloqueadores. Otras causas de hipertiroidismo, el estomo ovárico, un teratoma ovárico con tejido tiroideo hiperfuncionante, condiciona baja de peso, taquicardia. El tratamiento es la extirpación del tumor que está estimulando la producción de hormonas tiroideas y al dosar los análisis de las hormonas tiroideas generalmente son compatibles con un hipertiroidismo. Al igual que la enfermedad trofoblástica o moloidatiforme o el coriocarcinoma, que también va a producir alteraciones, tirotoxicosis y alteraciones de las hormonas tiroideas compatibles con el hipertiroidismo. El carcinoma tiroideo, sobre todo el carcinoma folicular o el cáncer metastásico, ya sea a hueso o pulmón, también puede condicionar algún tipo de hipertiroidismo, pero es bastante raro, ¿no? De ser el caso, el tratamiento es quirúrgico y posteriormente la terapia con yodo 131. Este es un cuadrito para ver cómo es la gamografía tiroidea en diferentes patologías, ¿no? La gamografía tiroidea es un examen de medicina nuclear que es bastante útil en la evaluación de un paciente con hipertiroidismo. Vamos a definir cuál es la causa del hipertiroidismo con la gamografía y la clínica del paciente. El diagnóstico, la clínica del paciente, es importante los exámenes, las hormonas tiroideas, los exámenes, los anticuerpos para definir la causa del hipertiroidismo y los exámenes de gamografía para poder definir también el tipo de hipertiroidismo ante el que nos estamos enfrentando. La ecografía Doppler en algunos pacientes puede ser de utilidad cuando la gamografía está contraindicada, ¿no? Ya sea por gestación o por lactancia, que no se puede indicar en este grupo. Esta ecografía Doppler puede distinguir entre la hiperactividad tiroidea por enfermedad de Graves, en la cual el flujo generalmente está aumentado por la hipervascularidad, y la tiroiditis destructiva, en la cual hay un flujo ausente. Entonces, en este tipo de casos sí nos puede ayudar la ecografía Doppler. El diagnóstico es la clínica del paciente, el dosaje de las hormonas tiroideas, que debe estar suprimida la TSH con T4 libre alta, el dosaje de anticuerpos, tanto anticuerpos contra el receptor de la TSH, el anticuerpo estimulante de la tiroides, los anticuerpos antitiroglobulina y anti-TPO, que son útiles también, y los estudios de gamografía, lo cual nos va a permitir evidenciar la causa del hipertiroidismo. El diagnóstico diferencial, con todos los que hemos mencionado, la enfermedad de Graves, una de las causas más frecuentes, el bocio multinodular tóxico, adenoma tóxico, tiroiditis aguda o subaguda, la tiroiditis granulomatosa de Kervain. Acá me quiero detener, este es un tipo de tiroiditis dolorosa de consistencia dura, firme, el paciente cursa con fiebre y en fases avanzadas puede existir un hipotiroidismo, ¿no? Y la tiroiditis linfocítica indolora, que es otro tipo de hipertiroidismo dentro del diagnóstico diferencial. El bocio generalmente es indoloro, a diferencia de la tiroiditis de Kervain, que es bastante dolorosa. No existe oftalmopatía ni mixedema, y cursa pues con alteración de las hormonas tiroideas. En algunos pacientes, según la evolución de la enfermedad, puede cursar con un hipotiroidismo transitorio. Una de las complicaciones más frecuentes del hipertiroidismo es la crisis o tormenta tiroidea, que es una emergencia médica. El tratamiento en este tipo de pacientes se debe hacer en una unidad de cuidados intensivos. Existe una tabla de valoración de toda la sintomatología clínica del paciente para poder valorar si el paciente se encuentra en una tormenta tiroidea, ¿no?
¿Qué aspectos vamos a valorar? La temperatura, vamos a valorar el sistema nervioso central, la frecuencia cardíaca, el tracto gastrointestinal. Vamos a ver si es que hay o no algún factor precipitante que esté condicionando la alteración de este tipo de complicación del hipertiroidismo, ¿no? Acá podemos ver, por ejemplo, los puntajes que están definidos de acuerdo a lo que presenta el paciente. Vamos catalogando de acuerdo a la temperatura. Si el paciente cursa con temperaturas más de 40, un puntaje de 30. Si es que cursa con frecuencia cardíaca, por ejemplo, más de 130, 20, más de 140, 25. El sistema nervioso central, ¿cómo lo evaluamos? El paciente tiene una leve agitación, si está en delirio, en psicosis, letargia, tiene un puntaje de 10 a 20. Si es que tiene convulsiones, coma, si es que tiene insuficiencia cardíaca, si es que tiene edema, si es que tiene ruidos pulmonares y basales, si es que tiene congestión pulmonar, tiene un puntaje de 10 a 15. Si es que cursa con alguna disfunción cardiovascular o gastrointestinal o hepática, si es que tiene diarrea, náuseas, vómitos, dolor abdominal, si es que el paciente cursa con ictericia, tiene un puntaje de 20, y sobre todo evaluar la historia precipitante, ¿no? ¿A qué se refiere la historia precipitante? Si el paciente, por ejemplo, ha cursado con hipertiroidismo y abandonó el tratamiento, entonces probablemente esa sea la causa, el abandono del tratamiento que esté condicionando la tormenta tiroidea. El puntaje en esta escala de 25 a 40 es una tormenta tiroidea inminente y más de 45 ya es diagnóstico de una tormenta tiroidea, ¿no? El paciente con tormenta tiroidea es una emergencia. ¿En qué consiste el tratamiento del paciente con tormenta tiroidea? Es importante tratar la sintomatología por la cual acude el paciente o es llevado a la emergencia con beta bloqueadores en dosis mencionadas, el control de la síntesis y secreción de las hormonas tiroideas con fármacos como las tionamidas, metimazol o propiltiuracilo, o medicamentos yodados como el ácido iopanoico, el yoduro, la solución de Lugol, que hemos mencionado en algunos casos, el carbonato de litio. Dependiendo la severidad del cuadro, se puede usar sedación con barbitúricos y a la par también se debe bloquear la conversión de la hipersecreción de las hormonas tiroideas, ¿no? Dentro de estos fármacos que bloquean la conversión periférica de las hormonas tiroideas tenemos a los beta bloqueadores, los corticoides, el propiltiuracilo y el ácido iopanoico, que aparte de tener un efecto beta bloqueante, tienen también un efecto en relación al bloqueo de la conversión de las hormonas periféricas. El tratamiento, la terapia para mejorar el aclaramiento de la hormona tiroidea en caso los anteriores no hayan sido efectivos, tenemos, por ejemplo, el aclaramiento sanguíneo. Si un paciente no controla con los medicamentos mencionados, el paciente puede ir a hemodiálisis, hemoperfusión o plasmaféresis para lograr disminuir esta hipersecreción de hormonas tiroideas. Y las medidas de soporte ante todo paciente con una crisis o tormenta tiroidea, los antipiréticos como el acetaminofeno, paracetamol, la corrección de la deshidratación en caso tenga el paciente, la nutrición. Los pacientes con hipertiroidismo son pacientes que están en hipercatabolismo, por lo tanto van a bajar de peso, el aporte oxigenatorio y el tratamiento de la insuficiencia cardíaca congestiva en caso el paciente esté con esta patología. Y sobre todo la terapia del factor precipitante. Dentro del factor precipitante pueden estar también las infecciones, ya sean respiratorias, urinarias, digestivas, dérmicas, que pueden condicionar desencadenar la crisis o tormenta tiroidea. Muy bien, hasta ahí hemos terminado. La tormenta tiroidea es una patología no tan frecuente, pero algunos pacientes pueden debutar con tormenta tiroidea y no saber que han presentado patología de tiroides en algún momento de su vida, ¿no? Entonces, todo paciente con alta sospecha de tormenta es un paciente generalmente tóxico, taquicárdico, febril, con malestar general. Muchas de las veces no llega por sus propios medios, es traído, y es importante evaluar esos aspectos en relación a los diferentes órganos y sistemas para poder descartar si es que el paciente está con una tormenta tiroidea. ¿Ya? Muy bien, hasta ahí alguna pregunta. Hemos terminado.
Doctora, disculpe, ¿la medicación para el hipertiroidismo debe ser necesariamente en la mañana como para el hipo? No le escuché bien, ¿podría repetir, por favor? Claro, ¿la medicación para el hipertiroidismo debe ser necesariamente en la mañana como para el hipotiroidismo? Ah, ya. No, la medicación del hipertiroidismo puede ser en la mañana o en la tarde, de acuerdo a la dosis de la medicación que se tome, ¿no? Se le indique. El tiamazol se puede indicar no necesariamente igual que la hormona tiroidea, porque su mecanismo de acción no tiene que estar en un pH ácido. Después de los alimentos, 8 de la mañana, 4 de la tarde, ¿no? Dependiendo de la dosis de la medicación que se indique. En relación a los medicamentos, este, las tionamidas estamos hablando, ¿no? Si un paciente, para que un paciente reciba tratamiento para el hipertiroidismo, se tiene que evaluar la función hepática, se tiene que evaluar el hemograma para ver cómo está de inicio, porque los medicamentos como las tionamidas producen reacciones adversas. Una de las más temidas, dentro de todas las reacciones adversas que puede producir problemas de artralgias, ictericia, puede producir prurito, entonces alteraciones en el hemograma, como hemos hablado, una de las más temidas es la agranulocitosis, en las cuales los neutrófilos caen por debajo de 500 y es un paciente que generalmente se inmunosuprime y tiene riesgo de muchas infecciones oportunistas. Por eso es que un paciente con hipertiroidismo, si recibe tratamiento con tiamazol, tirosol, debe monitorizarse las hormonas tiroideas, el hemograma, las transaminasas, ¿no? Y siempre investigar si es que hay alguna reacción adversa para poder estar atentos y poder suspender la medicación o regular la dosis de la medicación dependiendo cuál sea la reacción adversa. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, y para terminar, ¿por qué es necesario dar la medicación en la mañana en el hipotiroidismo? ¿Del hipertiroidismo? En el Porque hipotiroidismo, doctora. del hipotiroidismo en Ujú. ayunas, porque Sí. necesita tener un pH ácido el estómago. Cuando uno está en ayunas, el pH del estómago está en un pH menos de 7 y la hormona tiroidea tiene un mejor mecanismo de acción en ese pH. Por eso es que se indica en la mañana en ayunas y con agua, ¿no? No con leche porque lo inactiva. Los productos lácteos, como hemos mencionado, los inhibidores de bomba de protones también inactivan a la hormona tiroidea, ¿no? En vez de ser efectiva en un 100% la hormona tiroidea, de repente tomándolo con leche o con cualquiera de los componentes que les he mencionado, la hormona tiroidea es efectiva en un 50%. Y si es efectiva en un 50%, no va a normalizar los valores de la TSH y el paciente va a tener mayor sintomatología clínica. Entonces, no estamos dando un tratamiento adecuado, ¿no? Esa es la importancia. Se absorbe en el duodeno y requiere de ese mecanismo de un pH ácido para poder tener un mejor mecanismo de acción. Gracias, doctora. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, no habiendo alguna otra pregunta, agradezco su atención y ya estamos en contacto en otra oportunidad. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, doctora.